En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al subprograma Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Lucas. Nos encontramos ya al final de este libro, donde Lucas, inspirado por el Espíritu Santo y después de haber indagado con diligencia todos los acontecimientos en relación con la persona de Jesucristo, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección, Lucas, como un buen historiador, nos da detalles bien específicos en relación a la resurrección de nuestro Señor. Estábamos estudiando el día de ayer, hermanos, cómo Jesús se apareció a las mujeres y después a dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús, y cómo el Señor les declara a estos dos discípulos de que la muerte de Cristo, su resurrección, no era un acto casual o un accidente de la historia, sino que era algo que estaba ya planificado desde antes de la fundación del mundo, y que Dios había dado testimonio de su Hijo Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección en las Escrituras, que Dios les había ya revelado al pueblo de Israel desde el tiempo del profeta Moisés, lo que iba a acontecer respecto a su Mesías, al Rey prometido. Así que todo este asunto del cristianismo, amado hermano, amigo, hermana, todo este asunto de la predicación del Evangelio y de lo que hablamos respecto a que la palabra del Señor es infalible, que no tiene errores, que es una palabra que Dios la inspiró. Esto es cierto, y una de las evidencias de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es infalible y es verdadera y fiel, la encontramos en el cumplimiento de las profecías. Es lo que Jesús está hablando a estos dos discípulos. Les da una instrucción sobre el tema de la escatología. Les habla de que las Escrituras hablan de Él, testifican de Él desde el tiempo de Moisés, pasando por casi todos los profetas que profetizaron de la venida del justo, del Mesías, de sus padecimientos, de su sepultura y su resurrección. Y en el verso 28, Lucas continúa relatándonos la conversación que Jesús está teniendo con estos dos discípulos. Llegaron a la aldea a donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro:
¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Ve usted ahí cómo el Señor se apareció a muchas personas, pero a los creyentes. Nunca dice las Escrituras que se le apareció a inconversos, a personas incrédulas, sino a personas que lo habían previamente conocido a él, que habían escuchado de él sus enseñanzas y que habían visto cómo el Señor ministraba al pueblo sus necesidades, cómo les enseñaba el camino de la justicia, la palabra del Señor, y cómo los sanaba y los liberaba. A esa clase de personas que creían en él y que lo habían visto, es que el Señor se les apareció después de su muerte, cuando él había ya resucitado. Y por eso cuando Jesús entra a la aldea de Emaús y al hogar de ellos, y parte el pan y lo bendice y se lo da a estos discípulos, los ojos de ellos fueron abiertos y ciertamente reconocieron al Señor. Pero el Señor desapareció de ellos. Ellos entonces decían: cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, cuando nos abría la Escritura, cuando nos enseñaba y explicaba las profecías. Y fue tan impactante todo lo que le sucedió a estos dos discípulos que no esperaron de ninguna manera dormir y regresar a Jerusalén el siguiente día, sino que en ese mismo momento regresaron para dar las buenas nuevas a los discípulos. Y cuando llegaron a donde estaban los discípulos en Jerusalén, decían que el Señor había resucitado y encontraron que ya también Simón, es decir, Pedro, había visto al Señor resucitado. Y ellos narraron cómo les había sucedido en el camino a Emaús. Ya la esperanza había vuelto al corazón de los apóstoles y de algunas personas que estaban asociadas con los apóstoles y que habían escuchado y conocido a Jesucristo durante el desarrollo del ministerio de él. Entonces allí el Espíritu Santo está testificando de la resurrección de nuestro Señor y cómo se les había aparecido. Cuando el apóstol Pablo, que no conoció al Señor de la manera como lo conocieron los discípulos, porque Cristo ya había subido al cielo y Pablo se había convertido años después al Señor. Él habla también de la resurrección, como el Señor se le apareció a Pedro y se le apareció también a otras personas y como también a 500 hermanos juntos se les había aparecido. Estos son testimonios de cómo habían conocido al Señor. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que ninguno de ellos, no obstante que el Señor les había enseñado que iba a resucitar, ninguno de ellos creyó que el Señor iba a resucitar. Aún
Viéndolo resucitado, había dudas en el corazón de algunos de ellos, como en el caso de Tomás, que dijo, si no lo viere, si no metiere mi dedo en sus heridas y en su costado, no creeré. Así que no pudo haber sido un invento para justificar la doctrina o la existencia del Mesías. Ninguno de ellos esperaba ciertamente que Jesucristo resucitara y se les apareciera a ellos. Les dio pruebas indubitables de que había resucitado. Les pidió de comer y comió delante de ellos. Les enseñó sus heridas. Les enseñó sus manos y sus pies que habían sido traspasados por clavos. Les enseñó el costado donde la lanza lo había atravesado y probablemente les enseñó también sus espaldas que estaban ciertamente llagadas. Así que le dio pruebas de que había resucitado. En el verso 36, Lucas continúa su relato y dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, de la resurrección de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, sorprendidos, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, a vuestros corazones, estos pensamientos de que estaban viendo una visión, un espíritu. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Les está dando ciertamente pruebas de su resurrección, de la resurrección de su cuerpo. No había sucedido nada parecido. Tiene un cuerpo muy especial, aparece, desaparece, atraviesa paredes. Y les dice, mirad mi cuerpo, mirad mis manos, mirad mis pies. No, yo no soy un espíritu que se les ha aparecido. Soy Jesús, el que estuvo con ustedes, el que murió en la cruz, el que fue sepultado y ahora he resucitado. Ved que yo mismo soy. Les está dando esas muestras, no solo a ellos, sino también a nosotros y a todos los cristianos, creyentes, a todos los hijos de Dios, a todos los redimidos que a lo largo del desarrollo de la historia de la iglesia hemos leído, hemos sido testigos de cómo se les apareció Jesucristo resucitado a sus apóstoles y a todos aquellos que habían estado cerca de él. Entonces les mostró las manos y los pies y cómo todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y asombrados. No es la resurrección de Cristo un invento humano. Aquí vemos a personas que aunque Cristo les da prueba de su resurrección, no lo creen, están asombrados, están maravillados de un acontecimiento único en la historia. Entonces, para convencerlos más, les pregunta, ¿tenéis aquí algo de comer? Porque todavía están maravillados, están asombrados, están llenos de gozo, pero están asombrados. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió
delante de ellos. Otra prueba de que había resucitado con el mismo cuerpo con que había sido sepultado. Solamente que ahora el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo glorificado. Entonces comió el pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Lo remite a las Escrituras, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta palabra necesario tenía que cumplirse. Tenía que morir. Si no muere por nuestros pecados, no habría esperanza para el género humano. Nadie, ningún ser humano podría ser salvo. No habría entonces redención ni expiación. Entonces no habría ciertamente oportunidad ni gracia para ser salvos. Era necesario que el Señor muriese. Y eso ya estaba previamente establecido en las Escrituras. Y el Señor les abrió el entendimiento. Lo llevó de texto en texto para que comprendieran que su muerte y su resurrección era algo que estaba ya establecido, que era parte de las profecías de las Escrituras. Mañana continuaremos hablando de estas cosas. Ya estamos cerquita del fin. Apenas tenemos unos pocos versículos para terminar el libro de Lucas. Dios les bendiga y Dios les guarde, y hasta mañana, hermanos. Amemos al Señor y creamos su palabra y su profecía. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.